Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, una escritura de la cual vamos a estar hablando y partiendo desde aquí para expresar las verdades que el Espíritu Santo desea que compartamos con ustedes. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si alguien tenía un peso grande en el alma y una responsabilidad que no le permitía vivir sosegado o tranquilo, era el apóstol Pablo. Él llevaba sobre sí la carga, la responsabilidad de las iglesias que había edificado. Iglesias que tenían virtudes, pero también tenían defectos. Iglesias que necesitaban del asesoramiento y de la instrucción y del seguimiento del apóstol Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, que era el pastor de una de esas iglesias, y Pablo le dice a Timoteo que sea una persona sobria, una persona que soporte las aflicciones que lleva consigo el ministerio, que hiciera obra de evangelista, que cumpliera con su ministerio. Pablo quería instruir y entrenar a Timoteo para prepararlo para la obra del ministerio. Timoteo podía tener mucho éxito en su trabajo si escuchaba las instrucciones de su entrenador, el apóstol Pablo. Timoteo era un joven, y para esa época poner a un joven frente a una congregación era una gran responsabilidad. Timoteo era el obispo, el pastor de una iglesia que contaba con ancianos, contaba con personas experimentadas, con maestros de la época. Y Timoteo debía enfrentarse a muchas personas en el mundo del saber, y él debía estar equipado, preparado en el conocimiento, pero sobre todo Timoteo debía ser un ejemplo para los creyentes, a pesar de su juventud. En una ocasión le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Porque cuando hablamos desde el ámbito del ejemplo, podemos tener más influencia en las personas o sobre las personas, podemos influir en otros. Pero cuando nada más predicamos o enseñamos verdades y nos limitamos a predicar esas verdades sin acompañarla con el ejemplo, en vano resulta lo que digamos o lo que prediquemos. Por esa razón, al Espíritu Santo le ha parecido bien titular esta predicación: predique con el ejemplo. Predica con el ejemplo. Somos llamados a predicar con el ejemplo. Por eso decía Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando otros ven que llevamos el yugo de Cristo y que somos mansos, que somos humildes, se dan cuenta
que nosotros somos seguidores de Cristo. Pero cuando no ven en nosotros que llevamos el yugo de Cristo y que no somos mansos y humildes de corazón, las personas se dan cuenta que no somos seguidores de Cristo a pesar de predicar acerca de Cristo. La vida cristiana es virtualmente comparada con una carrera cristiana, donde los corredores corren por el premio que se les ofrece. Y Pablo quería que Timoteo y que todos los creyentes de todos los tiempos vieran la carrera cristiana de ese modo. Somos corredores. Hemos tomado esta carrera cristiana y debemos correrla, como dice la Escritura, con paciencia, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús para obtener al final el premio. Y eso es lo que Pablo le quiere hacer saber a Timoteo. Pablo quería que Timoteo se viera como un corredor en la carrera cristiana. Él no podía de ningún modo realizar un buen trabajo como creyente y pastor a menos que él se percibiera a sí mismo como un corredor. Ante los ojos de Pablo, todos los creyentes somos corredores. Y quiero buscar con ustedes 1 Corintios 9, versículo 24 al 27. Donde Pablo compara la carrera cristiana con el atletismo. Y dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, como una persona avesada y entendida en el Evangelio y madura, consideraba que él no podía descuidar su relación con Dios, su vida espiritual, que él debía dar atención a su vida como se le da la atención a la vida de un atleta. Un atleta debe ser una persona dedicada, una persona que se abstiene de cosas que no le ayudan en la carrera. Por eso hay verbos aquí que son dignos de señalar, que vamos a mencionar: correr, luchar, abstenerse, pelear, golpear, poner en servidumbre. Pablo se está diciendo a sí mismo: yo, para lograr el premio, debo correr la carrera cristiana, debo estar involucrado en esa carrera. Debo comprometerme en dedicar mi vida a correr esa carrera cristiana. Debo luchar como un atleta lucha cada día, haciendo los ejercicios pertinentes para lograr el premio. Pero no solamente debo luchar en lo que respecta a los ejercicios que debo hacer para lograr el premio final, también debo abstenerme de todas aquellas cosas que no tienen que ver con esa carrera. Un atleta se abstiene de fumar, se abstiene de beber, se abstiene de comer cosas que no le benefician en el ámbito físico. Aun cuando se le invita a una fiesta, él toma la decisión de decir que no porque tiene que ir a entrenar. O sea que los atletas viven una vida meticulosa, esforzada, disciplinada, absteniéndose de cosas que podrían tener, pero que no le benefician en el ámbito físico. Y Pablo también menciona el verbo golpear. Golpeo mi cuerpo. Cuando Pablo dice golpear su cuerpo, que él golpea su cuerpo,
Pablo está diciendo tácitamente que él no le da al cuerpo lo que el cuerpo no necesita para esa carrera. O sea que Pablo se está absteniendo de algunos deseos de su cuerpo, se abstiene, se niega a sí mismo, y eso significa golpear el cuerpo. No significa maltratar el cuerpo, flagelándolo, ¿no? Sino absteniéndose de deseos que son pecaminosos, deseos que no son buenos, deseos que no contribuyen con la carrera cristiana. Cuando dice Pablo, pero yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea que cuando el cuerpo me pide pecar, cuando el cuerpo me pide hacer algo deshonesto, cuando el cuerpo me pide ir en contra de lo justo, de lo honesto, de lo de buen nombre, yo me niego a hacer lo que el cuerpo me pide, porque eso no me beneficia en la carrera cristiana. Pablo se somete a la voluntad de Dios a pesar de tener la lucha interna contra sus propias concupiscencias. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, hermanos, porque todos los días vamos a tener que enfrentar batallas fuertes contra nuestros deseos pecaminosos. Y como creyentes debemos abstenernos de esos deseos. Decía Pablo que los que son de Cristo han crucificado la carne con todas sus pasiones y deseos. Así que una de esas acciones que Pablo resalta aquí es golpear el cuerpo, que significa abstenerse de todo lo que contamina al creyente. Dios nos ha salvado por gracia, ¿lo creemos? Gratuitamente por la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Pero la carrera cristiana sigue siendo muy costosa, sigue demandando mucho esfuerzo, mucha renuncia y sacrificio, como en el atletismo. Un atleta es atleta porque corre, hace ejercicio, vive una vida disciplinada para lograr el fin. El fin es ser coronado, obtener el premio. El atleta da a conocer que en esa carrera vive de ese modo, absteniéndose de todo, porque él aspira a llegar a la meta. Nosotros como atletas de Dios damos a conocer también que estamos en una carrera, en la carrera cristiana, y vivimos de un modo determinado, distinto a las demás personas, porque tenemos el objetivo de lograr llegar a la meta. Y la meta es ser coronado. ¿Ser coronado con qué cosa? Con la vida eterna que Dios ha prometido en su palabra. Por eso dice la Escritura: mas ahora que habéis sido libertados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estamos en la etapa de la santificación, estamos en la etapa de abstenernos de todas aquellas cosas que nos impiden llegar a la meta. Hay cosas que nos impiden llegar a la meta. Y por esa razón Pablo se ocupa en su carta en decirle a Timoteo: sé sobrio en todo. Sobrio, la sobriedad significa estar claro. No estar bajo los efectos de ningún estupefaciente, bajo el efecto de ningún licor, el alcohol o otras cosas que no nos permiten estar con la mente clara. Los atletas deben abstenerse de toda sustancia que sea tóxica, incluyendo el alcohol. Nada que reduzca su capacidad de estar sobrio deben usar. También deben abstenerse de toda carga y peso que les impide correr. Ellos deben estar en todo su juicio cabal, con una mente clara para hacer decisiones. Deben llevar una vida muy disciplinada. Deben dormir las horas requeridas para restablecer sus energías, comer comidas saludables que les nutra, hacer mucho ejercicio.
y aprovechar todo para conservar una buena salud. Todo eso ayuda en el atletismo. Ahora pasemos esa conducta o esos hábitos a la vida espiritual. Pablo tiene esa figura, la figura del atleta, para decirle a los creyentes que corren la carrera cristiana que deben ser sobrios en todo. Deben estar alertas. Velad y orad, dice la Escritura, para que no entréis en tentación. La sobriedad tiene que ver con estar claro, con saber qué es lo que necesitamos en cada momento, en cada instancia. Cuando uno está sobrio, uno detecta cuáles son sus necesidades y las satisface. Pero cuando uno está bajo los efectos del licor o del alcohol, uno no puede darse cuenta de las necesidades básicas. Y nosotros, frente a la eternidad, frente a la venida del Señor, frente a la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, como hijos, como hermanos en Cristo, como trabajadores, como obreros, no podemos perder de vista que el enemigo de nuestras almas está cual león rugiente buscando a quien devorar, y busca precisamente a esas personas que están entretenidas, esas personas que no están claras en su mente, esas personas que están bajo el efecto de alguna droga o del alcohol, esas personas que están entretenidas en cosas de esta vida. Por esa razón nos dice Pablo que seamos sobrios en todo, sobrios en todo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A nosotros, como a Timoteo, el autor de los Hebreos nos dice que ahora mismo hay una multitud de testigos, de personas que están a nuestro alrededor mirando cómo corremos la carrera cristiana. Y que esos testigos lo mismo se ponen a nuestro favor o en contra en la medida en que nosotros corremos. Si corremos bien, esos testigos nos alaban. Pero si corremos mal, esos testigos nos deshonran. Somos corredores. Y dice Pablo que las personas nos observan. Debemos nosotros correr la carrera cristiana, porque en la medida en que nosotros corremos esa carrera legítimamente, hacemos que los que están alejados de Dios se acerquen. Pero si no corremos bien la carrera cristiana, haremos que aquellos que están lejos nunca se acerquen. Por eso el Espíritu Santo nos dice hoy: predica con el ejemplo. Involúcrate en la carrera cristiana, corre bien la carrera cristiana. Pero para correr bien debemos correr sin peso y sin cargas de pecado. ¿Qué es lo que dice el autor de los Hebreos? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero tenemos que quitarnos todo peso, el peso y el pecado que nos asedia. Y luego que quitemos el peso y el pecado que nos asedia, debemos correr la carrera cristiana con paciencia, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un peso puede ser un mal sentimiento. Cuando tú y yo nos negamos a perdonar a alguien, llevamos un peso tremendo que no nos permite vivir tranquilos. Cuando no perdonamos a otros. Cuando llevamos rencores viejos en nuestro corazón, esos son cargas y pesos que nosotros tenemos encima de nosotros, que no nos permiten correr bien la carrera cristiana.
cuando envidiamos a otras personas, cuando andamos en peleas, en contiendas, en chismes, en cosas de esta carne, eso se convierte en un gran peso que no nos permite correr bien la carrera cristiana. Y dice el autor de los Hebreos, despojémonos de todos esos pesos, de todas esas cargas. Y también despojémonos de todo pecado que nos asedia. Cuando dice la Escritura que todo pecado nos asedia, es que nosotros somos para el pecado como el imán y el hierro. Tenemos una naturaleza pecaminosa adentro contra la cual tenemos que estar en guardia todos los días, porque los pecados que las personas practican tienen correspondencia con la naturaleza que nosotros llevamos dentro. Es como el imán y el hierro, y por esa razón dice Pablo que debemos estar alertas, dice el autor de los Hebreos, que debemos estar alertas para despojarnos de todos esos pecados que nos asedian, que están a nuestro alrededor, que las personas del mundo promueven. Tenemos que estar alertas para no dejarnos cargar con esos pecados, porque no vamos a poder correr bien la carrera cristiana. El sábado pasado estábamos considerando el aspecto de la amargura. Una persona amargada es una persona que no ha podido perdonar, es una persona que lleva rencores en su corazón, es una persona que no puede vivir en paz y en tranquilidad, está siempre imaginando más ofensas de la persona que le ofendió o que le humilló. Y dice la Escritura que debemos nosotros despojarnos, quitarnos esa amargura de encima, porque entonces la gracia de Dios no va a poder ser alcanzada o retenida. Dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Podemos perder la gracia de Dios si nos llenamos de amargura. Y por eso dice la Escritura en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mi hermano, si somos creyentes, si somos cristianos, no podemos vivir en amargura, no podemos vivir en enojo, en ira, en gritería, en maledicencia, diciendo cosas de doble sentido, teniendo palabras soeces en nuestros labios. Andar con toda suspicacia, con toda malicia, no conviene a la vida cristiana, porque somos corredores en la carrera cristiana y debemos quitarnos todo ese peso, todo eso que nos agobia. Luego que nos quitemos todo ese peso de sentimientos malos y maldad, dice la Escritura que debemos poner nuestros ojos en Cristo, porque Cristo es nuestro mejor ejemplo. Él dice, ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristo debe ser nuestra meta, Cristo debe ser nuestra ilusión, Cristo debe ser precioso para nosotros, todo el tiempo mirando las virtudes de Cristo. Por eso decía Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo fue que Cristo pudo soportar el sacrificio? ¿Cómo Cristo pudo soportar que le escupieran? ¿Cómo Cristo pudo soportar todas aquellas cosas? Simplemente porque Él tenía la meta en mente. Él tenía la misión en mente, el objetivo de su vida, de su entrega en la cruz. Él sabía que Él era y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él tenía que dar su vida por nosotros. Él tenía que dejarse matar. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo por ti y por mí, para que hoy tengamos vida. Por eso dice la Escritura en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando te sientas desmayar, mira a Cristo en la cruz. Cuando te sientas desmayar, mira a Cristo siendo escupido. Cuando te sientas desmayar, mira a Cristo con esa corona de espinas. Cuando te sientas desmayar, mira a Cristo recibiendo injurias, recibiendo malas palabras, insultos. Mira a Cristo de ese modo y no te cansarás y no desmayarás. Porque Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si lo estás mirando a Él, Él te dará nuevas fuerzas. Mira a Cristo. Si lo llevas en tu corazón y en tu vida, aunque sea dura la vida o la carrera cristiana, tú también, hermano, tendrás fuerza para seguir animando y mirando el ejemplo de Jesucristo y de ese modo estimular a otros para que sigan ese camino. Se requiere hacer los ejercicios de piedad enseñados por la Biblia para que nosotros podamos estar sobrios. Vamos a buscar en 1 de Timoteo 4, versículos 13 y 15. Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas tres cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La carrera cristiana es una carrera de retroalimentación. Hay que comer para dar. Hay que dar para recibir y hay que enseñar para aprender. La vida cristiana es de retroalimentación. Y cuando tú y yo estamos caminando en sobriedad, leemos la palabra de Dios, nos ocupamos en exhortar, nos ocupamos en la enseñanza. Pero mi hermano, no podemos dar a otros lo que no tenemos. Primero tenemos que llenarnos nosotros para luego tener para dar. La vida cristiana se basa precisamente en alimentarse diariamente de la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, dice Cristo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos escudriñar, estudiar la palabra de Dios todos los días. Porque cómo nosotros vamos a desechar las fábulas y las mentiras y los engaños y las falsas doctrinas que existen hoy, incluso en las redes sociales, si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en nuestra mente, no está en nuestro corazón, ¿cómo vamos a resistir la tentación si la palabra de Dios no está en nuestro corazón? Por eso decía David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En la medida en que la palabra de Dios esté en nuestra mente, esté en nuestro corazón, nosotros vamos a tener la capacidad de vida para enfrentar todo lo que enfrenta un gran atleta. Todas las influencias malsanas de este mundo, todas las influencias mundanas de este mundo, nosotros las podremos combatir en la medida en que estemos llenos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios abunde en nosotros. Pablo le dice a Timoteo: sé sobrio en todo. Y no encontramos la sobriedad, mi hermano, sino en el estudio de la palabra de Dios, que nos permite estar alertas para darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual y la necesidad que tienen otros de Dios. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad estar sobrios para no dejar caer al suelo nuestro testimonio, el testimonio de Cristo. Hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que presenta Satanás que no hay de otro modo para vencerlas que estudiando diariamente la palabra de Dios para que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a ver algunas escrituras que nos exhortan acerca de la sobriedad. 1 Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo,
Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Primera de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando no estamos sobrios, le damos lugar al diablo. Estamos entretenidos con las cosas de la vida, con los afanes de la vida. No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Y el enemigo viene a tentarnos, porque no se puede servir a dos señores. Servimos a uno o a otro. Si no estamos en Cristo, enraizados en Cristo, estamos en otro lugar distinto al de Cristo. Y ese es el mundo que es arrastrado con todas las influencias satánicas. Y entonces constantemente en las escuelas, en los lugares públicos, en los comercios, en la televisión, en el internet, en los juegos, estamos viendo doctrinas que se oponen a la doctrina cristiana. Y un cristiano no debe involucrarse en las costumbres de este mundo, de ver y practicar esas cosas que ve a través de las redes o que promueve el mundo. Y cuando estamos entretenidos en esas cosas, dice la Escritura, el adversario, el diablo, que está cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? Precisamente a esas personas que no están sobrias, que están entretenidas. Así que el Espíritu Santo nos está hablando en este día para que seamos sobrios. Nos estamos descuidando en el aspecto espiritual. Ya no oramos como antes. Ya no leemos la palabra como antes. Ya no venimos a la casa de Dios con el anhelo de tener un encuentro con el Señor. Nuestra mente está en otro lugar, desenfocada por completo. No tomamos las cosas de Dios con tanta seriedad como la tomamos cuando vamos al centro de trabajo. No buscamos a Dios como una prioridad, como nuestro alimento, como nuestra agua. Eso dice realmente que no estamos en un estado de sobriedad. Y dice Pablo que un atleta cristiano debe estar sobrio en todo. Oh, que el Espíritu Santo te hable al corazón. Oh, que el Espíritu Santo abra tu mente. Oh, que el Espíritu Santo ponga la carga y la necesidad de no descuidarte en el aspecto espiritual para que ninguna parte de tu cuerpo muera, pierda la sensibilidad. En estos días hemos chocado con la realidad del mundo físico cuando escuchamos testimonios de personas que caminando se hieren, pero no siente que se hirieron. Caminan, se hieren con algo, pero esa parte de su cuerpo ha perdido ya la sensibilidad, está muerta, y esa persona no se da cuenta que está sangrando. A veces sucede también en el aspecto espiritual. Satanás nos está robando los hijos. Está dañando nuestro matrimonio, está dañando nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta porque ya hemos perdido la sensibilidad espiritual. Estamos sangrando y no nos damos cuenta. Estamos destruyendo el hogar y no nos damos cuenta. Es porque ya hemos perdido la sensibilidad espiritual. Pero ¿sabes lo que te hace sensible? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estudia, analiza, reflexiona en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder. Hay algo que me impresiona en el mundo del deporte, y es ver personas que levantan grandes pesos, personas que hacen grandes esfuerzos físicos para tener un cuerpo esbelto, sufren dolores, se sacrifican porque tienen en la mente tener un cuerpo saludable. ¿Por qué no hacemos eso también en el orden espiritual? ¿Por qué no estamos dispuestos a soportar dolores haciendo el bien si fuese necesario? Porque somos los atletas de Dios. Por eso la segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo es: soporta las aflicciones. Como dice un dicho en inglés, no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. Los dolores y sufrimientos, mi hermano, son parte de la carrera cristiana. Y a través del dolor aprendemos a confiar en Cristo. A pesar de la dificultad, a pesar de las caídas, a pesar de las adversidades, a pesar del costo de seguir a Cristo, nosotros sabemos y entendemos que no hay otro camino mejor que el que hemos tomado, a pesar de los esfuerzos que tengamos que hacer. A pesar de la estrechez del camino. El camino es estrecho, es angosto, la puerta es estrecha. A pesar de eso, nosotros nos aferramos a ese camino estrecho, a esa puerta estrecha, porque esa puerta estrecha y ese camino estrecho nos lleva a la vida eterna. Y por mucho que sea el dolor y la aflicción por causa del evangelio, porque el dolor viene porque nos tenemos que oponer a nuestros deseos pecaminosos, y es difícil decirle no al cuerpo, y tenemos que sufrir dolores en ese aspecto. Pero mírame, hermano, pon en relieve y en perspectiva la eternidad y tendrás fuerzas para soportar esos dolores. En los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año 1992, cierto atleta que llegó a ser uno de los corredores favoritos entre la multitud, corría una distancia de 400 metros. Cuando todo parecía salir bien, faltando 250 metros para llegar a la meta final, se le afectó el tendón de la corva y se desplomó al suelo con mucho dolor. De repente algunos de los entrenadores se acercaron a él para auxiliarlo y ayudarlo a salir de la pista. Cuando de repente el atleta que tenía la carrera en mente se pone en pie y comienza a correr cojeando para terminar el tramo que le faltaba. Su padre, al ver el dolor con que su hijo corría, se lanzó a la pista a encontrarse con su hijo, le abrazó y lo ayudó a terminar el tramo de la pista que faltaba. Con una gran ovación, la multitud, que era de 65,000 personas, empezó a apoyar también al atleta, y todo resultó como si el padre, el hijo y la multitud hubieran terminado juntos. Derek Redmond se llamaba el hombre, o se llama. No terminó en el primer lugar, pero terminó la carrera. A pesar del dolor, de las lágrimas, de la vergüenza, lo dio todo, lo entregó todo, motivado por un padre que lo ayudó en su necesidad. ¿Y acaso nuestro Padre que mira desde el cielo no estará dispuesto a ayudar a alguien que se aferra al camino cristiano a pesar de las caídas, a pesar de las vergüenzas, a pesar de la debilidad? Ese Padre amoroso no estará con nosotros en medio de las dificultades, aunque no podamos
llegar de la manera que quisiéramos, aunque no pudiésemos nosotros permanecer de la manera que quisiéramos, pero nos aferramos a la cruz, nos aferramos a Cristo a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras caídas, y ese Padre amoroso que ve nuestro esfuerzo nos ayudará a terminar la carrera cristiana. Soporta las aflicciones, porque Dios no te ha abandonado. Dice la Escritura, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tú tendrás nuevas fuerzas, porque el Padre amoroso te ayudará a tenerlas. Y terminarás la carrera cristiana si te aferras a Cristo. Dice 2 Corintios 4 del 7 al 11, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Los atletas que tienen la fe en Cristo sufrirán dolores, sufrirán caídas que tienen que ver con el pecado, pero dice la Escritura, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. A él correrá el justo, dice la Escritura, y será levantado. Pero por causa del nombre del Señor, aún haciendo el bien, dice la Escritura, que seremos aborrecidos por todas las gentes, mas el que perseverare, el que soporte hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, ¿estás soportando alguna aflicción por causa de Cristo? ¿Creer en Cristo te ha traído problemas en el trabajo, en tu matrimonio, en tu iglesia incluso? ¿Hacer lo bueno te ha buscado problemas? Dice la Escritura, bienaventurados sois cuando por mi causa os aborrezcan, cuando os persigan y digan toda clase de cosas en contra de nosotros. Gozaos y alegraos, porque grande es la merced, la gloria que Dios tiene para nosotros. El atleta cristiano debe estar dispuesto a enfrentar conflictos, a soportar lo que tenga que soportar haciendo el bien. Dice un pensamiento: en el camino del éxito hay muchos lugares de descansos tentadores. No descanses allí jamás. De lo contrario, terminarás olvidando la dirección del camino que tomaste y el propósito con que abrazaste el ideal que te lleva al éxito. No te canses. No tomes un descanso en el aspecto espiritual. No tomes unas vacaciones. Voy a tomar unas vacaciones del cristianismo y voy a empezar a hacer lo que el cristianismo condena. No, porque terminarás olvidando el propósito con que abrazaste ese camino. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2 del 3 al 5: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mi hermano, en el dolor, en la afrenta, en las persecuciones, en las tribulaciones, el soldado, el atleta cristiano se mantiene en pie y recuerda que no debe desanimarse. Debe seguir hacia adelante. Debe seguir buscando al Señor. Dios usa las circunstancias adversas precisamente para hacernos crecer. No miren la tribulación, no miren el dolor, no miren las aflicciones de esta vida como cosas
sin sentido, tienen algún sentido. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios nos está haciendo mejores cristianos. Dios está trabajando en nuestro carácter. Dios está quitando cosas que de otro modo en nosotros no se quitaría a través de la aflicción, en medio del dolor. Dale gracias a Dios por todo. Invoca su nombre, porque Dios tiene poder para hacer cosas grandes a través de las circunstancias, y Dios tiene poder para quitar la circunstancia. Confía en Él. Hay una oración que dice: pedí fuerza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí sabiduría y Dios me dio problemas para resolver. Pedí prosperidad y Dios me dio cerebro y músculos para trabajar. Pedí valor y Dios me dio obstáculos para superar. Pedí amor y Dios me dio personas con problemas a las cuales ayudar. Pedí favores a Dios y me dio oportunidades. Le pedí a Dios que me diera todo en la vida y me dio la vida para tenerlo todo. Hermano querido, no mires la dificultad tuya del presente como un obstáculo para tu vida. Míralo como un peldaño para crecer en el ámbito espiritual, para apoderarte de virtudes que son importantes, como la mansedumbre, como la humildad, como la paciencia, como el amor, como la fe, como la pureza. En medio de las aflicciones, ten presente que tu predicación debe ir a todas partes, pero no sola, con tu ejemplo. Debe ir con tu ejemplo, con tu conducta, porque has abrazado la fe del cristianismo. Por eso trabaja, haz obra de evangelista. Es lo próximo que le dice Pablo a Timoteo. La obra primaria de todo cristiano es evangelizar. Da testimonio a otras personas. Dile a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Porque Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y sigue haciendo cosas grandes en tu vida. Y tu papel ahora es evangelizar a otros para que no se pierdan, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿En qué circunstancia Pablo trabajaba evangelizando? Dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mientras Pablo predicaba, Pablo sufría mucho en su cuerpo, pero él sentía tanto gozo y tanto regocijo porque estaba cumpliendo con la gran encomienda de evangelizar a otros para que otros vengan a la fe del cristianismo. Y al final dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona que el juez justo me dará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi hermano, tu trabajo en la viña del Señor, predicando el evangelio, tanto con tus palabras como con tu ejemplo, no es en vano. No es en vano. Sigamos trabajando en la obra del Señor. Y por último, cumplamos con nuestro ministerio. Pablo le dice a Timoteo: evangeliza y cumple tu ministerio. Ministerio significa servicio. Ministerio no es más, un ministro no es más que un servidor. El atleta cristiano es un servidor. Y cuando Cristo dice: pónganse ustedes mi yugo, Él está diciendo: pónganse ustedes dispuestos a servir a otros. El yugo
es una madera que une a dos bueyes para que caminen juntos. Cristo nos está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros, pónganse ese yugo y caminen conmigo. Y mientras ustedes caminan conmigo como caminan dos bueyes, ustedes aprenderán a ser mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras vidas. Pero si nos rebelamos y no queremos ponernos el yugo de Cristo, porque hay circunstancias en las que tenemos que pedir perdón, y eso es lo más difícil. Tú ofendiste a una persona, pero tienes que pedirle perdón. Pero dice la Escritura que debemos hacerlo, porque de lo contrario Dios no nos va a perdonar. Si tú, mi hermano, y si tú, amigo, si tú estás consciente que has ofendido a alguien, el paso que tú y yo debemos dar es ese paso de pedir perdón. Si no pedimos perdón, dice la Escritura que Dios tampoco perdonará nuestros pecados. Pero ¿cuánto nos cuesta bajar la cabeza y pedir perdón? Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. Hay circunstancias en nuestra vida que están encaminadas precisamente para hacernos mansos y humildes de corazón. Como dice una alabanza: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, porque yo quiero menguar para que crezcas tú. Mi hermano, se comienza con la negación propia, con el servicio a los demás y con el propósito de parecernos cada vez más a Cristo. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mi hermano, tú y yo nos estamos despojando a nosotros mismos, aún de nuestros derechos, aún de nuestros privilegios. Nos estamos despojando como Cristo. Estamos siendo humildes como Cristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero Pablo comienza diciendo: haya pues en ti y en mí este sentir. Ahora, este sentir está en nosotros. Obedecemos a Dios en lo que Dios nos demanda. En nuestras relaciones, la esposa respeta a su marido, el marido ama a su mujer, el hijo obedece a su papá y a su mamá. Las ovejas se someten y obedecen a su pastor. Dice Primera de Pedro 5, del 5 al 6, y esto es un mandamiento para todos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el contexto matrimonial, yo, por ser cabeza de mi hogar, no tengo derecho para salir de mi hogar sin decirle a mi esposa: voy a tal lugar. Porque dice la Escritura: sujetaos, estad sumisos los unos a los otros. Si es verdad que yo soy cabeza del hogar y mi esposa está sometida a mí, pero yo tengo mi cabeza, que es Cristo, que me dice
que yo debo estar sumiso también, que yo debo donar también mi soberbia, mi orgullo, mi independencia, y debo demostrar humildad y sencillez. Y lo dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mi hermano, ¿cuántas veces nos hemos encontrado hablando de una manera descompuesta, llena de orgullo, llena de soberbia? Esa forma no pertenece al carácter de un cristiano. Un cristiano debe comportarse diferente. Debe hacer todas las cosas para agradar a su Señor. Debe ser una persona mansa, humilde, una persona que se despoje de su ego, de su orgullo personal, de sus caprichos, de sus obstinaciones para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es nuestro servicio cristiano? ¿Cómo es nuestro ministerio dentro de la iglesia? Estamos demostrando humildad, estamos demostrando mansedumbre. Dice la Escritura en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y la pregunta es: ¿cómo seremos en el centro de trabajo, en las relaciones con nuestro jefe, con nuestros seres queridos, en nuestro trato con nuestro cónyuge? ¿Cómo serán los hijos con los padres y los padres con los hijos, si todas las cosas que hagamos la hagamos como para el Señor y no para los hombres? Por tanto, si quieres tú y si quiero yo correr la carrera cristiana, no debemos correrla con orgullos, con soberbia en el corazón, sino que debemos nosotros bajar la cerviz y empezar a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, como exhortación final, el Señor quiere en estos momentos que tú y yo prediquemos con el ejemplo. Que no haya diferencia entre lo que nosotros decimos y hacemos. Que no diga Cristo como dijo de los escribas y fariseos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Dios quiere que estemos nosotros acompañando nuestra predicación con nuestro ejemplo. Y si hemos pecado, si hemos faltado al Señor, dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy el Señor te dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, evangeliza y sirve. Que Dios te bendiga.